Lo único que puede pasar es el plasma, porque los glóbulos rojos no van a atravesar los poros de la membrana del filtro que está acá, del promedio, ¿ya? Entonces pasa solamente el plasma con las sustancias que se encuentran diluidas en el plasma. Ahora, de todas maneras me veo la obligación de indicar que si se me quedo ahí ya, de repente no lo... que en ese plasma hay algo que no pasa, o pasa poco, que son las proteínas. Porque pues, son macromoléculas, no van a poder atravesar los poros de ese film. Pero sí pasa algo de proteínas, la albúmina y la microglobulinas, por ejemplo, pequeñas, van a atravesar. Entonces, lo que llega al túbulo proximal, o sea, que llega acá, es plasma sin proteínas grandes, ¿no? Eso es lo que va a trabajar. A ese plasma sin proteínas grandes es lo que va a, de ahí es donde va a reabsorber. Y la reabsorción, efectivamente, como que a él lo confundió un poco cuando luego pasa por el poro, se reabsorbe por transporte de membrana. Por esos transportes de membrana que ustedes han de haber estudiado, porque acá cogemos todo ya, digamos, el transporte de membrana, que es transporte activo o transporte pasivo, dependiendo de la concentración de uno u otro lado. Entonces, esto de acá es por transporte de membrana. Ahora, ¿para qué? Digo, para explicarles por qué se produce, porque aquí todavía no les he dicho, una mayor reabsorción con respecto al otro. Porque llega todo el plasma ha filtrado con todas las sustancias para ser trabajada por el riñón. Imagínense ustedes que todas esas sustancias pasaran de largo, no todos los túbulos, eliminaríamos en la orina sustancias que son necesarias para el organismo. Entonces, el túbulo proximal se encarga de que lo que ha llegado en el plasma, de reabsorber y regresar de nuevo al organismo sustancias importantes, la mayoría. Entonces, de lo que llega, pongamos lo que llegue 100%, entonces un 70 a un 75% lo va a reabsorber. Casi queda un 25% para ser trabajado por el túbulo renal, por las otras partes del túbulo renal. Por eso es que esto, y él tiene la función de regresar a la sangre las sustancias, no interesa cómo esté el medio interno, ¿ya? Él de todas maneras va a reabsorber su 70%. Algunos autores decían antes desde 50%, ahora se sigue, saben mucho más, está cercano al 70-75%. Decían, habían varios, entre algunos hablaban de un 50-75% se reabsorbe. Realmente es que 70-75% reabsorbe. O sea, de lo que se llegó va a bajar el volumen. Reabsorbe agua y reabsorbe electrolitos. Entonces tenemos que reabsorber. Entonces, este trabajo lo hace el túbulo proximal para evitar que los elementos que lleguen al plasma por el filtrado glomerular, que no es el túbulo, se puedan escapar, ¿no? Entonces, ahí por eso, comparado con los otros segmentos, este proceso es el proceso de mayor reabsorción. Ahora, miren ustedes esta parte, este tipo de célula comparado bruscamente con el túbulo proximal. El tamaño es pequeñito. ¿Y qué les está indicando? Este segmento, que es la rama delgada descendente del asa de Henle, casi no trabaja. Efectivamente, la rama delgada descendente del asa de Henle no reabsorbe solutos, solo reabsorbe agua. Entonces, acá resuelve. Entonces no hay necesidad de tanta energía, de tantas las células. Sin embargo, claro, porque ustedes saben que la reabsorción de agua no es una reabsorción activa, es una reabsorción pasiva. Entonces, acá se da la vuelta y la rama gruesa, mire cómo cambia. Ya se parece un poquito, pero no igual al túbulo proximal. ¿Qué sucede a lo largo en la rama gruesa? A todo lo contrario que hace la rama delgada. Entonces, en la rama gruesa tenemos que no hay reabsorción de agua, pero sí hay reabsorción de
solutos. Entonces ahí tenemos acá. Por eso es que ya vemos algo. Ahora, miren lo que les indicaba hace un ratito, cuando les veía el esquema del nefrón, que era por cuestiones didácticas que la asa de Henry estaba allá y el túbulo distal. Pero en realidad así es, se da la vuelta, la rama gruesa, y va a salir entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿no? Y aquí marca el inicio del túbulo distal. Y ven ahí una parte oscura, efectivamente. Ahí hay un grupo de células que marcan el inicio del túbulo distal, que se denominan las células de la mácula densa. Células de la mácula densa, ¿no? Y que son células que tienen, son como células que van a captar sensores, como receptores, sensores, que van a captar los niveles de sodio, de cloruro de sodio que va atravesando acá. Y ellos son los que van a darse cuenta si este sodio está bajo para avisar que el riñón produzca la renina. Para renina, angiotensina, aldosterona, sí. Estas son células que están entre la salida del asa de Henle y el inicio del túbulo distal. Y son células que tienen pigmentos oscuros, por eso se denominan células de la mácula densa. Y estas células de la mácula densa captan la cantidad de sodio, de cloruro de sodio que va atravesando. Claro, porque tiene que ver con la presión, claro. El sodio tiene que ver con la presión. Entonces ahí captan y ahí por eso es que producen, van a su vez a hacer de que las células que produzcan renina, la produzcan, la liberen a la sangre, ¿no? Ya. Y ahí viene túbulo distal, miren, más semejante, ¿no? Ahí. Túbulo distal. En el túbulo distal, ¿qué va a pasar en el túbulo distal? Ahí actúa una hormona que es la aldosterona para la reabsorción de sodio, ¿no? Aldosterona. La aldosterona, renina, por eso el sistema renina, angiotensina, aldosterona va a producir aldosterona que va a actuar a este nivel. O sea, este segmento tiene receptores para la aldosterona. Y quiere decir que cuando está ahí el sodio está bajo, estimula el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y habrá aldosterona que va a llegar acá para reabsorber sodio, ¿no? Para llevar el mensaje de que reabsorbe sodio a este nivel. No existe entonces acá en el túbulo proximal nada. Esto no tiene ningún mensajero hormonal, como dicen. Acá viene. Y casi al final del túbulo distal ya actúa también otra hormona. Tienen receptores para otra hormona, que es la hormona antidiurética. Entonces ya, digamos, al final se concentra, también puede concentrar. Y el túbulo colector, en la cual actúa, pues es el túbulo principal para la reabsorción de agua, para la acción de la hormona antidiurética. Entonces, en este esquema, por eso les prefiero darles una entonces ahí tenemos proceso de filtración, pasa acá, se reabsorbe la mayor porcentaje que debe regresar a la sangre. Este de acá, al solamente reabsorberse agua, quiere decir que se va concentrando el líquido, ¿no? Entonces aquí, este es el que va a originar la gradiente de la médula para la concentración de la orina. Entonces acá tenemos que se va a concentrar y luego da la vuelta, como no pierde agua, sino solutos, se va a diluir, llega acá al principio también y al final se concentra también por la hormona antidiurética y acá va a depender de si existe o no hormona antidiurética. Reabsorción de agua, o si hay mucha agua, pasa del agua hacia el agua. Entonces ese es más o menos el esquema. Entonces eso significa también que hay cambios de osmolaridad a lo largo, ¿no? Pero veamos, acá hay reabsorción de solutos y esta reabsorción de solutos podríamos decir, si sacamos solutos,
vamos a cambiar la osmolaridad, pero no a lo largo del túbulo proximal. Primero vamos a iniciar con la osmolaridad, siempre es acá. El plasma hemos dicho que la osmolaridad tiene 300 milismoles por litro, que es lo que más, o 280 milismoles por kilogramo. Entonces, pasa el líquido, como todo pasa, sin que pase solamente las proteínas, y sabemos que quien más contribución a la osmolaridad es el cloruro de sodio, y eso va a pasar, entonces no hay cambio en la osmolaridad. O sea, pasa el líquido que está en la cápsula de goma, tiene la misma osmolaridad. Pasa por el túbulo proximal, ahí sí va a sufrir, muchas sustancias van a reabsorberse, y esperaríamos que hayan cambios de la osmolaridad, pero no cambia. Todo el túbulo proximal es isoosmolar, o sea, tiene la misma osmolaridad plasmática. Preciso. ¿Por qué? Porque también como reabsorbe solutos, también reabsorbe agua. Entonces, en la misma proporción no hay cambio de osmolaridad. Lo único que sucede es una disminución del volumen, que va a disminuir el volumen a lo largo. De tal manera que si aquí entró como 100, nomás 100 mililitros, acá saldrían 25 mililitros, porque casi el 75% se va a absorber. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Acá hay reabsorción, aquí sí, digamos, va a haber reabsorción de agua, se va a disminuir el agua, se va concentrando. Entonces, que aquí este segmento sí es hiperosmolar, se va haciendo cada vez más hiperosmolar. Y como no saca agua, sino solutos, como que estamos sacando solutos, se va volviendo hipoosmolar. Luego también hipoosmolar al principio, pero después se carga hacia el final porque estamos reabsorbiendo agua por hormona antidética, y acá va a depender de cómo está digamos, el medio interno, ¿no? Si hay reabsorción de agua, bueno, entonces se puede llegar a concentrar. Y si no, digamos, está diluida y se va hacia la orina. Entonces esos son los cambios osmolares que se van a producir. ¿Todos han hecho ya práctica la vez pasada o no? No. O sea, la mitad. Sí. Ah, ya. Entonces los que han hecho práctica, de repente ya pueden hablar más. Ahora, acá tenemos el esquema. El riñón tiene dos partes, hemos hecho la corteza diferenciada de la médula renal. Miren cómo están distribuidos los nefrones entre la corteza y la médula renal. Todos los nefrones nacen en la corteza. Todos los nefrones nacen en la corteza. ¿Ya? Ven ahí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay en la médula? Que es solamente las asas de Henle. Y este túbulo colector que tiene dos partes. Un colector cortical y otro segmento que es medular, que va recibiendo la luz. Ahora, ¿qué diferencia? Hay nefrones que son, hay dos tipos de nefrones en el riñón humano. Nefrones corticales y nefrones Medulares. yuxtamedulares, casi encima de la médula que nacen. Pero siempre nacen en la corteza. Claro. Los corticales son chiquitos y los yuxtamedulares son asas de Henle que llegan hasta el final, casi de la médula, ¿no? Entonces ahí tenemos esos dos tipos. Si vemos la diferencia, la única diferencia que tenemos aquí es del asa de Henle, ¿no? El asa de Henle lo que tenemos. Lo cortical tiene asa de Henle corta y el yuxtamedular asa de Henle larga. Ahora, el proceso de concentración de la orina tiene que ver con la longitud del asa de Henle. Los que hicieron su práctica podrán entenderlo más, que el proceso de tiene que ver, cuanto más larga es el asa de Henle, más puede concentrar ese riñón la orina, ¿no? Cuanto más larga, ¿ya? Y uno dirá, ¿y qué importancia tiene concentrar la orina? ¿Qué significa concentrar la orina? Concentrar significa pocos volúmenes, que estamos en un momento que el volumen urinario está pequeño, ¿no? Poco volumen, la concentración de la orina. Eso es lo que significa concentrar la orina. ¿Y cuándo en un riñón dará poco volumen de orina? Cuando falta agua en el organismo, sea un balance negativo. Su respuesta es, si no hay agua en el organismo, si estamos en balance negativo, entonces
reducimos el volumen, no hay que eliminarlo. Entonces, esto es importante. Importa hasta cuál concentración puede llegar, porque la concentración va a determinar que pueda ahorrar. Ahora, ya les dije en la clase anterior, en el medio interno, que les decía que el volumen mínimo es de 500 mililitros. O sea, aunque no tome líquido, ese riñón va a necesitar eliminar en 24 horas para eliminar las sustancias de desecho, ¿no? Entonces ahí tenemos. Entonces, eso es importante. Entonces diríamos, qué bueno, ¿qué es lo que vamos a decir? Estos, como pueden concentrar más la orina, me van a servir para defenderme en un estado de deshidratación, ¿no? Pero lamentablemente hay pocos. El porcentaje de estos nefrones es menor que los de corticales en el riñón humano. Solamente el 15% son nefrones yuxtamedulares. El 15% solamente. Entonces ahí tenemos la desventaja. Por eso les decía, estamos en desventaja frente a una deshidratación. O sea, una sola hidratación no, porque vimos que el riñón puede eliminar hasta 20 litros en un día y tranquilamente el agua lo va a eliminar. Pero si un día no tomamos nada de líquido y no comemos, ya estamos afectando nuestro medio interno. O sea, nosotros estamos sujetos a vivir con una ingesta de agua diaria, ¿no? Entonces eso de que no tengamos agua, no sé, ya, ahora, hay riñones que sí están. ¿Podría, sí, o sea, dar una intoxicación al no beber tanta agua? ¿Al no qué? Al no beber tanta agua, una fase o deshidratarse la persona. O sea, lo normal es 1,5 litros aproximadamente, dependiendo. Claro, ese proceso de deshidratación, si uno no hay una ingesta de agua, ya, como hemos visto, digamos, de todas maneras el riñón va a eliminar 500, de todas maneras hay un déficit y esto se va agravando conforme aumentan los días, ¿no? Si es que no hay ingesta. Si se soluciona, bueno, ya, ¿no? Pero si no, si hay varios días, pues llegas a una deshidratación tan grave que ya te va a afectar, te va a volver un insuficiente inclusive, ¿no? Y la muerte, ¿no? Va a ser. Bueno, pero como decía, estos tenemos en poco, entonces es una desventaja. Ahora, ¿por qué razón el nefrón, tener asas de Hebel largas, significa que puede concentrar la mala orina? Por lo siguiente, acuérdense que la rama descendente va concentrando, ¿no? Va perdiendo agua, se va concentrando. Entonces, el límite de su longitud va a determinar hasta cuándo se procede. O sea que nuestros riñones ya están de que la máxima concentración es de 1.200 a 1.400 miliosmoles por litro. O sea, de 300, que maneja 300 del plasma, aumenta 400, 300, lo máximo que puede llegar está entre 1.200 a 1.400. O sea, la longitud da eso. Pero si pongamos este riñón fuera más, asa fuera más grande, pues probablemente podría llegar pues, a más, ¿no? 1.800, 1.900. ¿Qué es lo que ocurre en ciertos animales que les decía que viven en el desierto, ¿no? Que tiene que estar adecuado sus riñones a vivir sin agua por mucho tiempo, ¿no? Entonces ya están, esto ya pues, por millones de años que han de haber vivido sus ancestros, que ya están no aclimatados, sino ya inclusive adaptados, o sea, ya genéticamente ya está de que tienen sus riñones, sus nefrones de esa forma, ¿no? Nosotros no estamos así. Entonces, ante la falta de agua que se avecina en la tierra, no sé, pues, tendría que ser, pues, ¿qué se supone? Se supone que va a tener, pues, si hay una falta de agua, va a tener que haber algunos, una selección, ¿no? De cual algunos vivirán y luego serán, pues, estos que se adaptará genéticamente, poco a poco, a vivir sin agua, ¿no? Pero en este momento no estamos preparados, digamos, para sobrevivir en un ambiente sin agua. Bueno, vamos a ver acá. Ese es el peligro, ¿no? Bueno, acá lo que está es como que si a todos los nefrones les hubiéramos sacado, digamos, la parte epitelial, o sea, el túbulo, y solamente hubiéramos dejado la parte vascular.
¿no? A excepción de que creo que acá hay uno completito, por acá, ¿no? Ya. Entonces, es el parénquima vascular. Tenemos vasos sanguíneos solamente. Entonces, ¿cuál era la idea la idea es de que ver la diferencia entre la corteza y la médula en cuanto a la distribución de los vasos sanguíneos, ¿no? Y los vasos, como hemos venido diciendo, pues los vasos sanguíneos acá también son en forma de U, como que si fueran asas de genio. No son asas de genio, sino que los vasos sanguíneos están en la médula, son en forma de U y están paralelos a las asas de genio. Y eso es lo que se conoce como el nombre de los vasos rectos. ¿No? Se han hecho histología en la parte renal, digamos, ahí se acordarán de los famosos vasos rectos, ¿no? Que son vasos rectos, sí, vasos rectos, que son también en forma de U, ¿ya? ¿Y cuál es la razón, digamos, por qué? Porque estamos hablando de funcionamiento, ¿cuál es la razón por la cual no sean igual a la corteza? Porque esos vasos rectos, o sea, esa forma de U, les permite que la circulación de la sangre en la médula sea más lenta, o sea, que en la corteza. ¿Ya? Entonces, en la corteza es más rápida y en la médula. ¿Y para qué le interesa a Riñón, Dirían, lo siguiente pregunta, ¿no? Que sea más lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se forma la gradiente osmolar, que es formada, que hemos dicho, que es indispensable para la concentración del agua. Entonces, por eso es que es más lento, ¿no? Si es que la circulación si los vasos estuvieran así y fuera, ¿qué haría? Que todo el intersticio tendría solamente 300 lavaría todo 300 milimoles por litro, como acá. O sea, si nosotros sacamos una muestra de líquido del intersticio, lo que rodea en la corteza, de cualquier sitio que sacamos, y lo mandamos a analizar o lo analicemos cuál es la osmolaridad, resulta que es igual a la osmolaridad plasmática, o sea, de 300 milosmoles. O sea, toda la corteza es 300, pero la médula no. En la médula comienza en 300 y va aumentando 400, 600, 800, hasta el vértice, que sería más o menos 1200 o 1400, que es la osmolaridad máxima de la orina, ¿no? Todo esto va creciendo. Hay una gradiente osmolar. Y esta gradiente osmolar es la que, producida por quién? Ya hemos dicho que la rama descendente de la asa de Henle va perdiendo agua. ¿No es así? Entonces, dentro del túbulo se va creando una concentración, una gradiente. Pero como ley de la naturaleza, digamos, y de ley del fenómeno osmótico, también a través de esa membrana, en el equilibrio, va a ser que si aquí hay 300, también haya fuera 300, 600, 600. Entonces se crea también en el intersticio una gradiente, que es importante para la concentración del agua. Entonces ahí es lo que... ¿Alguna cosa que no se claro? ¿Sí? Yo me paro ahí para saber aclarar y de repente, para no pasar. ¿Sí? ¿Algo que quedó? O sea, dentro, como hemos dicho anteriormente, va perdiendo agua y la rama descendente. No 300, 400, 600, hasta 1400. Esto va a implicar que el líquido que lo rodea ese túbulo también adquiera al mismo nivel, la misma osmolaridad para el equilibrio. Se va a ver para mantener el equilibrio. Entonces, y esta es la gradiente del intersticio. Entonces, crea una gradiente porque el asa de Henle la crea. Esta gradiente vamos a ver que es importante para el fenómeno de concentración del agua. Bueno. Es una gráfica que tiene como objeto comparar el riñón con los otros órganos importantes como es corazón, hígado, cerebro, piel, músculo. Comparamos, por ejemplo, en cuanto al peso, ¿no? El riñón es menos pesa con respecto a los otros órganos y casi es igual al corazón. Y para indicar cuánto de sangre le llega, todos esos son órganos importantes a los cuales le debe llegar una cantidad de gasto cardíaco, ¿no? Le debe llegar. ¿Por qué? Porque que a un órgano
órgano le llegue una cantidad de sangre, significa que le está llegando oxígeno, ¿no? Significa que es un órgano que necesita, que metaboliza mucho, ¿no? Entonces tenemos el corazón, el hígado, por ejemplo, un órgano metabólico, el cerebro, la piel, el músculo, por ejemplo, acá le llega el músculo en reposo, pero si una persona hace actividad muscular y hace ejercicio, lógico que se desvía más cantidad de sangre, ¿se dan cuenta? Más cantidad de sangre llega, ¿no? Entonces ahí, pero así, digamos, en el músculo de reposo le llega mayor cantidad de sangre a los riñones. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados, pues, de trabajar la sangre, o sea, de depurarla, de limpiar la sangre, ¿no? En cuanto inclusive al hígado, que tiene una función metabólica grande, ¿no? Que vemos ahí, ¿no? Pero el riñón y el corazón, que generalmente mantienen la sangre. Bueno, y aquí estamos. Quizás esto, por eso le decía, estoy adelantándome, porque a veces el tiempo corre y si llegamos a la hora, pero quizás esto faltaba para poder, en esa lámina que dio a uno de sus compañeros, decía, yo entiendo por filtro y reabsorción una cosa, ¿no? Entonces, el trabajo renal, ya vamos a ver la función renal, o sea, cómo es que realiza este trabajo el riñón, y hemos dicho, es estudiar un nefrólogo, que es lo que hace, ¿no? Hacen todos los nefrólicos lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué procesos se llevan a cabo? ¿Cómo es que puede lograr mediante esos tres procesos? Filtración glomerular, y que se va a dónde? A cabo en el glomérulo, y los otros en el túbulo renal. Que esto que ha filtrado, o lo reabsorbe, o lo secreta. La filtración viene de lo que llega, o reabsorbe, o secreta. O hay filtración filtrada. Entonces ahí tenemos filtración, reabsorción, pero también se procesa lo otro. Entonces, acá llega la sangre. Primer proceso, filtra. ¿Qué se filtra? Ya hemos dicho, llega el plasma, solamente la parte líquida de la sangre. El plasma con todas las sustancias, excepción de las proteínas de alto peso molecular. Esas son las que van a pasar acá. ¿A dónde? A la cápsula de Bowman. Entonces, en la cápsula de Bowman está el filtrado glomerular. ¿Y qué es el filtrado glomerular? Es plasma sin proteínas grandes. Acá está todo, ¿no? Y luego recién va a pasar al túbulo proximal, a la asa de Kegel, que está acá lineal, ¿no? Túbulo distal y colector. Y se salía la orina para ser eliminado hacia la orina, ¿no? Ahora, de lo que pasa, ahora, algo se reabsorbe, se va a reabsorber. La mayoría, hemos dicho, en el túbulo proximal, pero también los otros segmentos, en menor proporción, tienen procesos de reabsorción, ¿ya? De reabsorción. ¿Qué significa reabsorber? Que las sustancias que están en la luz tubular atraviesan la membrana del túbulo, este es el intersticio, y atraviesan la membrana del vaso sanguíneo, regresan a la sangre, ¿no? Ahí tenemos. Y ahora, y tenemos el proceso de secreción. Pero ¿qué sucede? Hay sustancias de la sangre, contrario, que también pueden atravesar en sentido contrario para ser eliminadas hacia la orina. Entonces ahí tenemos que la sangre llega, pero cuando se filtra, no es que todo el plasma pasa, ¿no? Sino solo una pequeña porción, y el siguiente pasa a la circulación ventricular. Entonces, ¿cuánto generalmente de lo que llega se filtra? Aproximadamente un 20%. El 20% de lo que llega y el 80% pasa a la circulación ventricular. Como que siempre hago la comparación de que tenemos un río y de repente hay un riachuelito por ahí, ¿no? Eso es lo que se filtra y lo que pasa. Entonces, si algunas sustancias no filtraron, no pasaron, y se pasaron este torrente hacia la circulación peritubular, no por eso no pueden ser eliminadas, sino todavía pueden ser eliminadas por el proceso de secreción. Claro. ¿Por qué? Porque si llegaron acá, pasan por acá y entonces acá se ve, ¿no? Entonces tenemos esos procesos. Entonces, según esto, proceso de filtración glomerular. Ahora, el proceso de filtración se lleva a cabo con un filtro. ¿Y ahí cuál es el filtro? Las membranas que tienen que atravesar. Entonces, las sustancias tienen que atravesar la membrana del vaso con su membrana basal y la membrana de la cápsula. Cada uno tiene un tamaño de un poro. Entonces, si las sustancias pueden atravesar un poro, lo va a hacer.
Pero también no nos olvidemos que no es solamente un proceso de filtración, es un proceso de acá de filtración renal, no es un proceso de tamaño, también es un proceso de carga, porque las membranas tienen cargas eléctricas encima, las sustancias protoglicanas generalmente dan la carga negativa. Entonces, cuando hay una sustancia que es negativa, le va a ser un poco difícil, porque va a ser rechazada. Pero si es una sustancia con carga positiva, va a ser más fácil que pase, porque va a ser así. Entonces ahí tenemos que considerar también esa situación, ¿no? ¿Okay? Entonces yo creo que con ese esquemita ya quedó claro. Ahora, acá con respecto a su seminario, ¿qué pueden decir? ¿Qué hace el túbulo? El túbulo o reabsorbe o secreta. Esas son funciones, ¿no? Entonces, ¿por qué se utiliza la inulina para medir la tasa de filtración glomerular solamente? Para medir la tasa de filtración glomerular se puede ser inulina o cualquier otra sustancia que aparezca, cuya condición sea que no sea trabajada por el túbulo renal. Y, o sea, no ser trabajada quiere decir que no sea reabsorbida ni secretada. O sea, que solamente se filtre y pase. Lamentablemente no hay sustancias que tengan esa condición. La única hasta ahora conocida la inulina. que no trabaja es la inulina Dexa. Porque la creatinina algo se secreta, por eso es que su valor no es igual al valor de la inulina, ¿no? O sea, cuando se hace con creatinina, pues tenemos aproximadamente 110 mililitros, entre ahora 125. Pero si yo le hago creatinina, no voy a esperar pues encontrar 125, porque yo voy a comparar el valor de creatinina, ¿no? Y si hago inulina, al valor de la inulina. Entonces, eso es lo que hace. Ya, y acá tenemos la importancia que tiene esto que es el aparato juxtaglomerular. Hemos hablado del glomérulo, son las asas glomerulares, el glomérulo, con la cápsula algónica, con la arteriola aferente y eferente, y ahí que es la salida que hemos dicho del túbulo distal, que viene con células de la mácula densa, todo eso forma el aparato juxtaglomerular, que es importante, o sea, porque trabajamos en conjunto. Ahora es más, acá, este grupito, miren, acá está la arteriola, y ahí sale o sea, la rama gruesa del asa de Henle y el inicio del túbulo distal con su célula de la mácula densa. Acá hay un espacio, y además también que recubren esta parte de las arteriolas. Esos son tipo de células mesangliales. Estas son las células donde producen renina. Esas son las células que producen renina y sustancias vasoactivas. De tal manera que ahí tenemos la conexión, ¿no? Estas células son las que captan el nivel de sodio y le pasan acá para que salga la sangre renina. ¿Se dan? ¿Sí o no? ¿Café o no todavía? Porque algunos les veo así. Si es que hay alguna duda, por favor diga. ¿Ya? Sí. ¿Cuál sería la función en sí de la mácula densa? La mácula densa, Sí. captar los niveles de cloruro de sodio. Captar los niveles. Claro. Pues es como Un el receptor. órgano, así como Receptor. los receptores captan la osmolaridad. Entonces, esa es la célula de la mácula densa. Los niveles que van en el líquido que ha llegado hasta ahí. Entonces, según eso, saben si hay poco sodio, y entonces pasan hacia la célula, le mandan el mensaje para que libere la renina. Y que se produzca el sistema renina, angiotensina y aldosterona. Y como la aldosterona trabaja a nivel del túbulo colector, reabsorba para que los niveles de sodio, para que los niveles ya. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces ahí, por eso ahí esas células mesangliales son las que se producen la renina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál sería entonces el orden fijo? Primero sería filtración, después secreción, después reabsorción y por último excreción. Claro, o sea, el orden es filtración porque luego en el túbulo mayormente hay reabsorción, pero hay reabsorción y secreción a ambos. O sea, reabsorción y secreción, pues claro, o sea, no es que primero se reabsorbe y luego se secreta. Reabsorción y secreción, claro, en el túbulo proximal hay reabsorción y secreción. Solo que el túbulo proximal es más reabsorbe
sino que en sus funciones de reabsorción, la cantidad que reabsorbe es mucho mayor que la cantidad que se. En todos segmentos hay así reabsorción, salvo que en el plan de la cual solamente hay reabsorción de agua. Y nada más, no hay, en el caso de ahí sí, digamos, en el caso de la rama gruesa, ahí sí hay por ejemplo, secreción solamente. Secreción de las sustancias y no hay reabsorción. No hay estabilidad técnica. Bueno, ya. Este es un esquema. ¿Vieron? Acá quizá le idea. Este es un esquema general. Mire, llega a través de la sangre, produce filtrado. ¿Vieron? A nivel del túbulo hay reabsorción y hay secreción. ¿No? Hay reabsorción y secreción. Solamente que la magnitud de la reabsorción es mayor. Luego acá nomás se reabsorbe agua, ¿no? Acá se reabsorbe solutos. Y acá en el túbulo distal también reabsorción y secreción. Y también en reabsorción y secreción se todo el nivel del túbulo. Y excreción es ya cuando está fuera en la orina. Excretado, o sea, una sustancia se secreta cuando de acá pasa y se excreta cuando ya está fuera. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la reabsorción de sodio a nivel de los... Estoy indicando qué pasó acá. Perdón, ¿cuál es la secreción? Pero si yo digo, ¿cuál es la detección de sodio? El análisis tiene que hacer en la orina. Si yo les digo, los valores son de tanto y tanto, ¿cuál es la detección de sodio? Entonces estoy diciendo, ¿cuánta orina, cuánto sodio hay en la orina? ¿Cuánta glucosa, dependiendo de la sustancia que indica? Pero si yo les digo, secreción, secreción, estoy indicando aquí, dentro del organismo. ¿No? Entonces esa es una vista, por ejemplo, general de lo que yo te dice. ¿Y por qué se resuelve? Pasa de acá, pasa al intersticio y al vaso sanguíneo, o sea, se reabsorbe, regresa de nuevo al órgano. Acá igual, vamos a ver, lo que les hemos dicho, del 100% que llega, el 20% se filtra y el 80% pasa a la circulación peritubular. Acá no hay la flechita de la secreción, solamente estamos hablando que baja. Ahora, vamos a ver con números. Hemos dicho, ¿cuánto se filtra normalmente en un riñón normal? ¿Cuánto filtra por minuto? 125 minutos. ¿No? Lo que hace que en un día se filtre alrededor de 180 litros, que es bastante, ¿no? 180 litros. Ya, vamos a aprender. De esos 180 litros, que significaría en un día, que es el volumen, lo que se filtra, representa el 20%, casi todo se reabsorbe, porque de ese 20% se reabsorbe más inclusive del 19%, ¿no? 180 litros, ¿cuál es el 1% de 180 litros? 1.8. Claro, 1.8, o sea, 1800 mililitros o 1 litro 800, ¿no? Correcto. Y entonces dice, quiere decir que todo casi sería, si sería el 1%, pasa a la orina, sería 1800 mililitros o 1 litro 800, el 1%, pero es menos del 1%. ¿Qué les he dicho cuando hemos hablado del agua en medio interno? El volumen normal está alrededor de orina de 1500. O sea, un poquito menos de 1800, menos del 1%. ¿No? Un litro y medio, más o menos eso ese es el volumen normal. Ahora, si uno toma más líquido, es lógico que va a tener un mayor volumen urinario, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Entonces, pero... Y ahí tenemos el proceso de filtración glomerular. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver qué pasa en el proceso de filtración. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Todavía? Todavía. Uf, no les digo, ya me ya. Ahora vamos a ver. ¿Cuánto es veamos el proceso de filtración glomerular? Ya, entonces, ¿qué vamos a estudiar más en el proceso de filtración glomerular? Si hemos dicho que la filtración glomerular es un proceso que va a pasar, llega a la sangre y pasa a través de los
la membrana, que en este caso es la membrana del vaso, con la membrana basal y la membrana de la cápsula. Van a pasar. Pero resulta que hemos dicho que hay 125 minutos y que 180 se filtra. Es una gran cantidad, ¿no? Es una gran cantidad. Entonces, esto implica que no es un simple proceso por filtración, que hay algo más que está empujando al plasma para que atraviese las membranas. Es como decir que ustedes ponen un filtro y ponen una sustancia y dejan ahí que decante nomás, ¿no? O sea, que filtre el tiempo necesario. Pero si ustedes están apurados, lo que comienzan a empujar, ¿no? Vayan a filtrar, por ejemplo, no sé, algo que están filtrando, entonces, y comienzan a presionar para que pase más rápido, ¿no? Están ejerciendo una fuerza, una presión. Entonces se supone que si pasa, la velocidad de filtración es grande porque algo lo está presionando, lo está presionando. Entonces, de ahí la importancia de qué presión, efectivamente. Hay una presión aquí en el capilar glomerular, aquí inclusive han puesto capilar glomerular y cápsula. Es una presión que lo empuja, y que hace que se filtren. Esta presión se llama presión neta de filtración. Esta es la presión neta de filtración, es esta, ¿no? Presión neta de filtración. Ahora, esa presión neta de filtración va a depender de la suma algebraica de 3 presiones que hay ahí. Porque no hay ¿qué es suma algebraica, delegado? ¿Qué te has hecho así? Cuando digo suma algebraica. ¿Qué está hablando? ¿Ah? Se fue. Eso no se puede restar. Y la suma algebraica. No, tú eres el que has hecho. ¿Cómo que no van a conocer? No han llevado. No han llevado. Acá, ¿qué necesitan? Física, química, matemáticas, anatomía, Estadística. Ya, ahí paramos. Es suma algebraica, ¿qué quiere decir? Cuando hay positivo y negativo, pues es suma algebraica. Es una suma de fuerza, Shalí. Una suma de todo. Vectores. Bueno, los vamos a mandar a primaria. No, primero de primaria. Tercio. Bueno, entonces tenemos aquí quiere decir que hay fuerzas que favorecen el proceso y hay fuerzas negativas que se oponen al proceso. Entonces ahí hemos resultado de eso, ¿no? Acá tenemos una presión y además, ahora esas fuerzas, esas presiones, como ustedes saben, y ya saben por sus cursos de física, que se representan por vectores o flechitas, cuya indica la dirección a donde va la fuerza y el grosor va a indicar la magnitud de la fuerza, ¿no? Entonces tenemos acá la presión, hay 3 fuerzas, ahí nos damos cuenta. Esta lo empuja, pero esta es contraria, ¿no? Es contra. Entonces tenemos, la presión mayor es esta, presión del capilar glomerular. Entonces una presión que se da aquí. Esta es la presión con que circula la sangre en ese capilar. Entonces, por eso se llama presión del capilar glomerular, que también la denominan la presión hidrostática, o sea, el líquido que circula, ¿ya? Que circula la sangre ahí. Y lógico, es en un vasito, pero va a depender de la presión sistémica, o sea, la presión que tiene. Es decir, si en este momento se sube la presión, se me sube la presión, y se me sube a todos los vasos sanguíneos, pero no va a ser la misma presión que me miran acá. Uno de los capilaricitos ahí, por eso que a una persona se le sube la presión, se va a subir, y si de repente en ese vasito sube y se rompe, entonces produce una CB, ¿no? Entonces se supone que a él está ligada, lógico, a la presión del capilar glomerular. Ahora, acá hay otra presión que también se da en el capilar glomerular. ¿A qué se representa esta otra presión del capilar glomerular? Esta otra presión del capilar glomerular está representada por las sustancias que no atravesaron, que se quedaron aquí. Entonces, no atraviesan, quedan aquí
pasa el líquido y se va concentrando. Esa es las proteínas, ¿no? Que no pasa. Entonces, esa es la presión coloidosmótica o presión de las proteínas. Coloidosmótica, ¿no? De las proteínas. O presión oncótica. Oncótica o coloidosmótica, ¿no? Ya, entonces tenemos acá. Entonces, ahí tenemos. ¿Qué decir? ¿Y por qué es una presión contraria? Porque acuérdense, y ahí venimos recordando todo, fenómeno osmótico. El agua va hacia el lado más concentrado. Entonces, si se concentra aquí, no va a permitir que salga agua, sino al contrario, va a tratar de jalar agua. ¿No? Ya, entonces ahí tenemos, ya, vemos. Y a otra presión, dice BC, del capilar, de la cápsula de Bowman, perdón, acá. ¿Por qué? Porque cuando atraviesa esto, este líquido, esta cápsula no está vacía, hay un líquido. Y ese líquido ejerce una presión en sentido contrario. Entonces, la presión neta de filtración es igual a la presión del capilar glomerular, que es positiva, menos la suma de las otras dos presiones negativas. Y eso es suma. Gracias por lo. Entonces tenemos aquí menos la suma de las otras dos. Entonces, si nos damos cuenta ahí, y lo que les venía indicando, entonces yo les he dicho que la presión normal, la tasa de filtración glomerular, o sea, lo que se filtra, que lo van a encontrar como tasa de filtración glomerular, o como volumen de filtrado glomerular, o como filtrado glomerular, se llama. Es de 125 mililitros por minuto, correcto. Entonces, pero si depende de presiones, de una presión, y esta depende de estas, entonces, ¿qué podríamos decir? Que si estas presiones cambian, afectarán esta presión neta de filtración, ¿cierto? Sí. Y digamos, a ver, mayor o menor, también afectarían el volumen de lo que se filtra. Entonces, no podría haber un volumen prácticamente normal. Y esto le conviene al niño, digamos, bueno, veamos qué sucede si la presión neta de filtración disminuye. Comenzamos ahí, disminuye lo que se ve. O sea, ya no sería 125 semanas. Y entonces eso no sería conveniente, porque eso significaría que el riñón no va a depurar lo que debería y se quedarían sustancias tóxicas en la sangre. Es lo que ocurre en la insuficiencia renal. La insuficiencia, ya eso va en renal, por eso es necesario conocer la tasa de filtración glomerular, se basa o sea, la magnitud del daño renal inclusive se basa en medir el filtrado glomerular. Si un riñón no está filtrando, entonces hay problemas. Ahora, saber cuánto ha filtrado, cuánto está menos, ahí entonces no conviene. Entonces podríamos decir, bueno, si esta presión neta de filtración aumenta, también me aumentaría la tasa de filtración glomerular. O sea, no serían 125, vamos a ver, pongamos 150 o 200. Eso sería bueno, limpiaría más. Tampoco. ¿Por qué? Porque como es tasa de filtración, o sea, volumen por minuto, que va a filtrarse, entonces sería que, ¿qué es lo que les he dicho del túbulo proximal? Encargado de regresar las sustancias a la importantes a la sangre. Sería tanta la velocidad de filtración que no le daría tiempo a regresar y se escaparía. Entonces, la función del riñón le interesa mantener el 125 más o menos un 10%, ¿no? Normal. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cuál de las presiones más causa problemas? Digamos, se puede decir, ya sabemos la presión, ¿no? La presión que depende de la presión sistémica, porque si en este momento, no sé, no haya un movimiento, vamos a saltar nosotros, ¿no? Todos los de allá se van a querer saltar por encima de y de repente a todos, de repente hay una, y aquí más le va a subir la presión esa amiga. Entonces tenemos ahí, ¿no? En ese movimiento, ¿no? Y aquí sale ustedes y de repente uno de ustedes está mirando a una chica de otra. Y de repente se encuentra así. No, comienza a solidificar, ¿no? Aumento de presión por otros motivos.
varía más es Nunca he visto un caballo rojo. factible es la presión, ¿no? Un susto, no sé, de repente alguien tenga que hablar y de repente algunas personas se ponen nerviosas ante alguna situación. Entonces todo esto aumenta la frecuencia, entonces va a dar dinero. Entonces, entonces, ahora, ¿puede cambiar la presión de las proteínas? Difícilmente que al largo de un día la concentración de proteína cambie, ¿no? Pero sí pudiera suceder, pongamos si hay un proceso de deshidratación, porque al disminuir el agua se van a concentrar. Esta es situación patológica, ¿no? Va a depender. Puede cambiar bruscamente la presión de la cápsula de Bowman, también difícil de que de un momento a otro cambie, ¿no? ¿Qué es lo que se puede cambiar? Pero sí en situación patológica. Por ejemplo, cuando hay cálculos renales, en caso de la litiasis, cálculos renales. Entonces, obstruyen las vías, no permite que drene la orina y esto acumula y aumenta la presión, ¿no? Pero esto va a suceder, como les digo, en situación patológica. Lo que más va a... ¿sí? Entonces solamente en situación patológica, pero la presión, esto es generalmente, pero esta sí, en situación fisiológica, sí. Si de repente hay esa sí varía, o sea, la presión del capilar glomerular o presión hidrostática que depende de la presión sistémica. Entonces, esa sí la haría cambiar. Entonces, el riñón, para evitar que esto cambie, tiene un mecanismo que se llama de autorregulación de la presión renal. O sea, él regula. De tal manera que en este momento hay algo que sube la presión a nivel renal, lo mantiene constante. A todo, pero lo mantiene constante. Ahora, eso no quiere decir que cualquier valor de presión global tiene sus límites. Que son dinámicos. Está entre 80 milímetros de mercurio hasta 180 milímetros. Entonces, hasta 180 milímetros de mercurio puede controlar, o sea, autorregular la presión, ¿no? Imagínense, por eso les digo, sí. Pero eso ¿qué implica? Ahí tenemos el daño renal. Si una persona, si soy hipertensa, lo sé que soy hipertensa, no tomo mis medicamentos y no me interesa que todos los días esté por 140, 150, 160, entonces significa que al riñón le estoy dando un trabajo, Mucho trabajo para regular. Entonces, si esto va pasando meses y un año y no se controla, al final, ¿qué sucede? Es de tanto trabajar, pues termina deteriorando. Eso es una. Igual como en el caso de la glucosa, ¿no? Si me mantengo la glucosa normal, entonces claro, el riñón, la razón, trabaja lo máximo, al fin termina el daño. Entonces, eso es lo que implica. Entonces, ahí tenemos, hay un fenómeno de regulación que dentro de ciertos valores, que es entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Ahí tenemos. Esto es la autorregulación. Veamos, como si planteamos, acá va desde una presión de 0, presión arterial media renal, en milímetros de mercurio hasta más de 200. ¿Y por qué entendemos? Porque a medida que hay más aumento de presión, entendemos que va a llegar más sangre. Y a medida que haya más sangre, se va a filtrar más. Eso debe ser, ¿no? Entonces, miren aquí, esto se cumple. Esta es la cantidad de sangre que llega, que es el flujo sanguíneo renal efectivo, que le llega a los nefrones. Y este es la tasa de filtración glomerular, o sea, lo que se filtra. Entonces, veamos en este gráfico. De 0 hasta 80, ¿qué vemos? A medida que aumenta la presión, aumenta la cantidad de sangre y va paralelo aumentando la tasa de filtración. ¿No es así? Pero de 80 a 180 aproximadamente, que aumenta, se mantiene casi constante, cuando esto debería continuar una línea, ¿no? Esta es la autorregulación. Y al mantenerse así, se mantiene constante la tasa de filtración glomerular, aproximadamente 125 milímetros. Lo que llega. Ahora, acá vemos ya, pasó 180, se comienza a disparar, entonces acá ya comienza a aumentar la tasa de filtración glomerular. Ya comienza ahí. Está
fuera de la regulación. Es decir, si una persona se sube por encima de 180, que ya es una Ahí, urgencia, ahí deja de... claro, entonces de todas maneras ya la autorregulación ya no funciona. Ya no funciona, no funciona. Y si una persona sufre bruscamente una hemorragia y se cae la presión, aparenta, también ya no funciona. ¿No? No, entonces, de cierta manera, resguarda, ¿no? Bueno, ¿no? Porque, digamos, o sea, si hay una caída de una hemorragia, la presión se baja a 40, digamos. Entonces, es necesario que que los volúmenes no salgan, ¿no? De cierta manera, hasta se guía, ¿no? Por eso, si nosotros, si hay un hipertenso, está manteniendo siempre acá, siempre acá, siempre acá, imagínense, está haciendo que este riñón esté trabajando lo máximo, 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 y al final pues se daña. Bien. Ahora, ¿cómo lo hace? Mírenlo, ¿no? ¿Cómo es? ¿En qué consiste la autorregulación? Y ahí viene lo que les decía, el riñón, además de producir renina, produce sustancias vasoactivas, es decir, que produce vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, él lo que quiere regular es la tasa de filtración glomerular. Y para regular lo que se filtra, la sangre le viene por la arteriola aferente y está saliendo por la eferente. Entonces, ahí produce o vasoconstricción o vasodilatación. Y esos son los ejemplos. Es decir, llega, por ejemplo, hay un aumento de presión. Le va a llegar más sangre a través de la arteriola eferente. Entonces, ¿qué puede hacer para autorregular? O vasoconstricción de la aferente o vasodilatación de la eferente. Son dos cosas que puede ser. O sea, como llega bastante, hay vasoconstricción para que llegue. O si llegó, bueno, hay que sacarla. Entonces, vasodilatación de la eferente. Si acaso llega poco, hay una baja de presión, entonces, ¿qué puede ser? Vasodilatación de la aferente para que llegue más, o vasoconstricción de la eferente para que no salga y se quede ahí y pueda filtrarse más. Entonces, eso lo hace con esas sustancias. Entonces, ese es el fenómeno de la autorregulación, que está dado ahí, ¿no? Ahí lo revisan, ahí lo voy a dar. Ahora, ¿cuáles son los vasoconstrictores o vasodilatadores? Los conocidos a través, ¿no? O sea, vasoconstrictores en norepinefrina, angiotensina, endotelina y provoxano para vasoconstricción. Ahora, por ejemplo, la norepinefrina actúa igual, ya sea en la aferente. La angiotensina más es en la anterior eferente que actúa. Endotelina y provoxano igual. Y los vasodilatadores, igual acetilcolina, óxido nítrico, dopamina, prostaglandinas y bradyquimina, ¿no? Entonces, igual, pero las prostaglandinas actúan en la aferente, no en la bradyquimina, en la eferente. No tiene acción. Esas serían nomás las diferencias. Entonces, aquí tenemos lo que decimos. Decía 125, pero también hay un margen, ¿no? Entonces, la tasa de filtración glomerular generalmente se considera normal entre 100 a 125 mililitros por minuto, lo que daría que en un día se filtren entre 140 a 180 litros por minuto, ¿no? Acá han puesto un ejemplo de que se ha filtrado un valor promedio, que es 120 mililitros por minuto. Ahora, para que le llegue esta cantidad, también hay que ver cuánto de plasma le está llegando, ¿no? Porque si el plasma está poco, entonces que no, de repente está afectando, ¿no? Entonces, ¿cuánto de plasma le está llegando? Entonces ahí ese es el flujo plasmático renal. ¿Cuánto de plasma llega generalmente a los riñones? Le llega entre 600 a 650 mililitros por minuto. Eso es lo óptimo. Y de sangre, alrededor de 1200 mililitros también por minuto. Porque ya cuando estamos hablando también pues, de los mililitros por minuto, ¿no? Entonces, y esto es lo que se conoce con el nombre de fracción de filtración. ¿Qué es la fracción de filtración? O sea, ¿qué fracción, qué partecita de lo que llega se filtra? Entonces, es la fracción de filtración. Entonces, ¿cómo se calcula? O sea, ¿qué parte, qué fracción es esta de lo de acá? Entonces, 120 sobre 600. Y 120, la tasa de filtración glomerular
sobre el flujo de sangre que llega, ¿no? Flujo plasmático renal. Entonces, 120 sobre 600 significa que la fracción de lo que se filtra es 0.2. ¿No? La fracción es, y si lo expresamos en porcentaje, es el 20%, lo que les decía. De lo que llega, el plasma que llega, el 20% se filtra y el 80% pasa a la circulación periférica. ¿No? Ok. Y aquí tenemos, este es un esquema de lo que es el filtro, las membranas. Esta sería la membrana del vascular, o sea, el endotelio, con espacios que se denominan ventanas o femestras. Esta es la membrana basal, que es la que tiene los poritos más pequeñitos. Y esta viene a ser el epitelio de la cápsula de Bowman, que está compuesto por células que son los podocitos, que le llaman así porque tiene una especie de pies, ¿no? Entonces, para que una sustancia de acá, de la sangre, atraviese, tiene que ser así, mira, para llegar a la cápsula. Pero parece un pie. ¿No? Ahí tiene que ver, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces va a depender de los poros, de esto, si se puede atravesar o no, y de la carga, como les he dicho. Ahora, acá hay esto es un agrandado, que se ha agrandado una partecita de eso. Esas son células también de tipo mesangliar, pero son células que son contráctiles. Es decir, a veces se contraen, tienen una especie como pseudópodos, y a veces se dilatan. ¿Y dónde se encuentran? Miren, en las asas glomerares. Es decir, pongamos, esta es una asa glomerular, entonces esta está acá. Si está relajada, me va a permitir que trabaje esto, ¿no? Pero si de repente se contrae, ya va a dejar trabajar. Entonces, algo así es eso. Entonces, cuando están contraídas, no deja que se filtre. Y cuando están relajadas, están que puede filtrar ese glomérulo. Entonces, estos van a dar lo que se denomina el área de filtración. Porque, ahora, ¿qué es lo que implica? Hemos dicho que aproximadamente el riñón tiene 1 millón a 1,5 millones de nefrones. En un riñón que está muy bueno, trabajando al 100%, un riñón de alguno de ustedes, no significa que todos los nefrones estén trabajando. Siempre hay algunos nefrones que no están trabajando, ¿no? Entonces, no están todos los 100%. Estos nefrones que no están trabajando constituyen la reserva, están de reserva funcional renal. Entonces, hay unos de reserva. Por eso es que como tenemos esos riñones de reserva funcional renal, es que como tenemos estos riñones de reserva, ¿quién está interesado en escuchar la llave? Ya, porque mío y todo el mundo está en otra cosa. Esta reserva, como dicen, va a ser de que si algunos nefrones se dañan, entonces ellos puedan suplantar. Y por eso es que algunas personas pueden donar un riñón, algunas personas pueden operarse un riñón y siguen con un riñón funcional. Pero claro, porque siempre hay reserva, y entonces esa reserva es la... Pero eso depende de su genética también, que tenga mayor reserva. Ya hay un porcentaje, digamos, normal, digamos, la cuestión de lo de reserva. Tiene su parte buena, como tiene su parte también preocupante. ¿Por qué? Porque mira, cada riñón tiene unos nefrones de reserva. ¿Ya? Entonces, claro, si alguno se daña, ellos van a poder, digamos, suplantar. Pero cuando comienza el daño, no sabe. Porque hay una etapa que es la primera etapa de insuficiencia renal, en la cual el paciente no da síntomas. Si uno le hace análisis bioquímica, creatinina normal, un día normal. ¿Por qué? Porque es la primera etapa, que es la etapa justamente de reserva. Porque los de reserva están trabajando. Lamentablemente, cuando ya se terminan los de reserva, o sea, no se terminan los reservas, sino todo reserva, digamos, comienza a trabajar y hay un daño, y ya están todos trabajando, ahí sí, cuando significa que todos están trabajando y comienza a dañarse, y ahí recién se comienza en la segunda etapa, que ya comienzan con alteraciones y que hacen con bioquímicas, todo que se ve. Porque ya no hay quien los reemplace, se han agotado todas las reservas. Entonces, ese es
enfermo perjudicial. Lamentablemente el enfermo renal cuando se va ya pasó la primera etapa, ¿no? Y ya está en la segunda, ¿ya? Entonces ya hay que recibir esta. Entonces esto es importante. Esa es la barrera con el tamaño de cada uno de los poros para indicar cómo es que atraviesa, ¿no? La barrera, el endotelio, la membrana y los. ¿Verdad? Y entonces ahí, al final, ¿de qué depende la tasa de filtración glomerular? Que es, bueno, esa es la tasa de filtración glomerular. ¿De qué depende? Va a depender de lo que hemos estado hablando, de dos cosas. De la presión que hemos hablado, ¿no? Y va a depender de cuántos nefrones están funcionando a la superficie, ¿no? Cuántos nefrones están funcionando. Por eso es que es importante medir la tasa de filtración glomerular en una persona de sospecha, porque me va a decir cuántos nefrones están menos, cada vez se van dañando más y la superficie va disminuyendo. Y al disminuir la superficie, el valor va. Entonces ahí tenemos, depende del KF, que es la superficie glomerular, que depende de cuántos, y depende de la presión que hemos visto, presión del capilar menos la presión de la cápsula y menos la presión de las proteínas, ¿no? Cada uno de ellos. Entonces ahí es lo que. Bueno, entonces, al final de la cuestión de filtración, tenemos que, ¿quién se filtra en el glomérulo? Filtran todo, filtra plasma con todo lo contenido ahí, a excepción de las proteínas. Filtra agua, filtra electrolitos, filtra sustancias orgánicas como la glucosa, sustancias de desecho como la urea, creatinina, insulina, o sea, hormonas. Pero filtra poco las proteínas de peso molecular bajo, que son las microglobulinas. Ahora, filtra, pero la mayoría, todas ellas se absorben y en túbulo proximal. O sea que normalmente no debe haber proteína en la orina. Y cuando hay proteína en la orina, está significando que algo está pasando a nivel del glomérulo. La mayoría de afecciones que comprometen la membrana del glomérulo, significa que se han destruido la membrana del glomérulo, que están haciendo espacios que están permitiendo que pasen la proteína en gran cantidad y que tampoco se reabsorbe a nivel del túbulo, ¿no? Sobre todo en el caso de las proteínas, es la destrucción de la membrana. Claro, proteína. Eliminación, como dicen, de la membrana del filtrado glomerular va a significar, pues, esta destrucción, sobre todo de las cargas negativas. Cuando se destruye la carga negativa, hay espacios que permiten que las proteínas pasen, ¿no? Y no se filtran las proteínas grandes, como las inmunoglobulinas, la ferritina y lógicamente todas las células. Entonces, ¿cuál es la condición más común en que encontremos estas proteínas en la orina? ¿Cómo condición? O sea, ¿cuál es la condición de salud? ¿O cuál puede ser alguna enfermedad? O sea, la cuestión de proteínas en la orina significa que cualquier cosa que haya ocurrido está afectando ya el riñón, que es el riñón. Puede suceder por insuficiencia, hay personas que ya, o sea, que genéticamente, como dice, que ya tienen esa insuficiencia renal, que lo van a sufrir en algún momento, ¿no? Hay personas con genéticas, o porque ha sido hipertensa, o porque ha sido, puede ser que va a afectar, pero puede suceder la cuestiones agudas, por ejemplo, una persona que le picó una serpiente, y entonces en un momento sufre insuficiencia aguda. Entonces el peligro, o por ejemplo, entonces ahí, digamos, afecta el riñón, y el riñón comienza también a eliminar todas las sustancias, ¿no? Lo que se denomina la falla aguda, ¿no? Hay insuficiencia crónica, que es que eso ya, una vez establecido, digamos, poco a poco. Y la insuficiencia aguda, que cualquier proceso, otras situaciones podrían llevar por ejemplo, una persona que sufre quemadura, la mayoría de ellos terminan con problemas renales, porque afecta la función renal, ¿no? Entonces, ahí es una insuficiencia aguda, la persona no nada. Profesor, ¿mencionó de algún envenenamiento o picadura de algo? Claro, la mayoría de sustancias tóxicas de una manera directa afectan a